Gusto verlos esta mañana. No se imaginan el gusto que me da verlos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios porque nos propusimos, y antes de que se sienten, nos propusimos que nuestra prioridad en esta pandemia iba a ser cuidarlos y amarlos. Y sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por permanecer fieles. Gracias por estar con nosotros. Estamos listos para volver a despegar y crecer mucho más que antes. Decía en una de las pláticas, siento a la iglesia como un árbol recién podado, listo para florecer y dar mucho, mucho más fruto del que estábamos dando antes. Y creo que todos de pie demos gracias a Dios, porque hasta el día de hoy nadie que se haya plantado en esta iglesia ha fallecido. Ninguno falleció. Y para nosotros era muy importante cuidarlos y amarlos. Y Dios nos ha respaldado hasta el día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, porque estuviste en medio con nosotros. Algunos pudimos habernos enfermado, Dios, pero tú nos cuidaste y tú nos protegiste. Gracias, Padre, porque tu presencia en nuestra vida es real y estamos hoy juntos, unidos, alabándote y dando gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Bendito seas, Señor. Amén, amén, amén. Si gustan sentarse, por favor. Quiero que sepan que nunca en mis años de líder o pastor, que ya son más de 40, ya empiezo hasta a perder la cuenta, nunca tuve tantas luchas en un año 3 meses como este último año 3 meses que ha pasado. Y cuando digo luchas, es luchas para seguir la iglesia, porque el primer día que suspendimos salimos al aire. No me pregunten cómo le hicimos. Si alguien 15 días antes me hubiera dicho, ¿por qué no hables una iglesia en línea?, yo me hubiera reído de esa persona. Pero Dios nos hizo reaccionar de manera muy rápida, y quiero agradecer al equipo que estuvo en casa con nosotros. La casa de todos ustedes, que es nuestra casa, se convirtió en un estudio de grabación, ensayos, un foro multiusos que hasta la fecha conserva todo el equipo para grabar, porque estamos probando aquí a ver si nuestra grabación es buena. Si es buena, pues entonces recuperaríamos mi esposa y yo la casa. Pero gracias al equipo, estuvieron ahí cada semana. Javi está por allá atrás. Estuvieron ahí cada semana. Solo faltaron cuando algunos hubo sospecha de contaminación o se contaminaron. Pero estuvo ahí Barbarita y Diego atrás en los controles. Estuvo el equipo de alabanza, estuvo Paola todo el tiempo. Estuvo Jackie todo el tiempo también con niños. Tenemos un grupo de niños que tiene un ministerio que cada semana ensaya y cada semana graba y envían mensajes para los niños. Ese ministerio no existía. Damos gracias a Dani Yebra, que estuvo ahí y sigue trabajando con nosotros cada semana. También damos gracias a Checo, que estuvo ahí con nosotros. Ángel, su hermana
Nati, que estuvo grabando, ella ni grababa ni en cámara se había agarrado, ahora ya graba. Y de niña pasó a adolescente, ni cuenta nos dimos. Damos gracias a Michelle, que anda por allá atrás en proyecciones, ahora es la responsable de lo que es producción, y Gabriel y Javi hacen todo lo que tienen que hacer para mezclar, sonorizar. Bueno, con otro equipo, Tavo anda por ahí, están sonorizando y lanzando la proyección. Muchísimas gracias. Gracias a Fabi, a Jera, los que iban a la casa y pues inventábamos un foro con las plantas que había. Las macetas de mi mujer entraban y salían y pues había que cambiarle la ambientación y el asunto. Gracias a Humberto y Fabi, que estuvieron ahí con nosotros todo el tiempo. Y sobre todo, pues, gracias a mi esposa. Fueron muchos días de trabajo. Y ella sí se enfermó. Pero no me lo van a creer, estaba ahí enferma y toda mal y seguía moviendo el pandero y me decía qué hacer y qué no hacer. Fue difícil. Pero aquí estamos, porque su misericordia y su fidelidad son para siempre. Muchísimas gracias a todos, a la señora Rosy y mi cuñada Berta. Inició Berta llevándonos comida, ya después Rosy iba y nos ayudaba ahí en la casa. Gracias a los que nos llevaron comida en algunos sábados. ¿Sí? Gracias a Sofi, que también estaba ahí. Sofi llegaba más tarde a grabar el bajo. Hubo noches que no durmieron porque algo fallaba, y cuando no salíamos exactamente a las 8 entraba una lluvia de WhatsApps diciéndonos todavía no salen. Gracias a todos los que nos estuvieron cuidando y gracias a todos ustedes. Hubo gente que nos llevó comida a casa cuando mi esposa estaba enferma. Algunos ni los vi. Solo salía y había ahí comida. Después me enteraba quiénes habían sido, pero gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Pero hoy vamos a tener una plática. Y quiero dar la bienvenida a la gente que está online, porque hoy seguimos grabando online y se va a seguir enviando cada semana. Vamos a abrir ese ministerio y ampliarlo. Y hoy se reinician las reuniones presenciales. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. La semana que entra va a haber 4 reuniones, no 3, porque hubo gente que no se pudo inscribir. Y así mismo vamos a ir aumentando el cupo poco a poco, porque queremos ir paso a paso y no cometer errores. Pido una disculpa porque no pudimos abrir con niños. ¿Por qué no pudimos? Porque no teníamos paz. Y créanmelo, en la Ciudad de México abrieron de manera forzada las escuelas y hubo brotes entre los niños, con maestros vacunados y demás. Pero hubo brotes y hubo problemas. Y por otro lado, nuestros equipos de trabajo no sabíamos si seguían en el grupo o no. Estamos reorganizándonos, reabriendo. Y yo confío en que mucha gente, el Espíritu de Dios lo toque para que se animen a servir y nos apoyen en un montón de cosas que hay que hacer. Dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros pocos. Y hay quien cree que algunos también son flojos. Pero yo sé que el Espíritu de Dios nos va a levantar a todos para poder llevar a cabo la obra y la visión que Dios nos ha dado para este estado. La visión es extender el reino de Dios a todo el estado. Vamos por Aguascalientes. Las cifras de INEGI
nos muestran que los últimos 10 años tuvimos un avance importante. Y estoy hablando de cifras oficiales. Pero no estamos satisfechos. Necesitamos seguir avanzando. Sentimos que estamos empezando, pero con nuevos bríos y con mucha más fuerza. Y quiero llevarlos ahora sí a la plática. Vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 3. Déjenme decirles, la presencia de Dios primeramente habitó en un tabernáculo que Dios le dio instrucciones precisas a Salomón de cómo construirlo. Tenía que ser exacto, apegado al modelo. Y por muchos años estuvieron en un tabernáculo moviéndose por el desierto con ese tabernáculo. Después de que entraron a la tierra prometida, fueron y se establecieron en una ciudad llamada Silo. Ahí se hizo un tabernáculo y por muchos años, si tú ves primera y segunda de Samuel, el templo, así le llamaban, estaba en Silo. Pero la primer construcción, el primer templo que realmente se construye hasta tiempos del rey Salomón. Pasaron muchos años, estamos hablando más o menos 950 años antes de Cristo, cuando empieza la construcción del primer templo. El arca de Dios había estado en distintos lugares, a veces hasta se las llegaron a quitar, los despojaron del arca, pero David la regresa para que luego Salomón construya el templo, que tardó varios años, y fue un templo majestuoso, con toda la mano, construido con lo mejor de lo mejor. Construye el primer templo. Quiero aclarar que ese templo fue destruido. Fue destruido cuando fueron invadidos por Babilonia. Y Nabucodonosor se le atribuye el haberlo destruido y despojado de todas las riquezas que había ahí. Se vuelve a construir un segundo templo, que viene siendo más o menos en el año 600, por ahí después, antes de Cristo. Ese segundo templo, que es mucho más austero, también es destruido, también es lastimado, pero se reconstruye por Herodes el Grande, que es el templo que podemos ver en las escrituras del Nuevo Testamento, que por cierto también fue destruido en el año 50 por la conquista romana por un general llamado Tito Vespasiano. No quedó piedra sobre piedra como Jesús lo había dicho. Pero vamos al primer templo, capítulo 3 de segunda de Crónicas, versículo 1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Aruna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el 4º año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón utilizó para los cimientos según el antiguo estándar de medición. Quise mencionar esto porque siguió ajustándose la construcción del templo al diseño que Dios había establecido. Al templo había que hacerlo exactamente al mismo diseño que Dios había pedido, y se respetó al pie de la letra. Cambiaron mucho los acabados, pero la construcción y el diseño era ceñido a lo que Dios les había ordenado. Pasan los años y se termina la construcción del templo. Fueron muchos años y nos vamos al capítulo 5, por favor. Versículo 1 dice: así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado:
la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Trasladó el arca al templo, es decir, llevó la presencia de Dios al templo. Ahí se construye una casa para Dios. David quiso construirlo y Dios no se lo permitió porque sus manos habían derramado mucha sangre. Es Salomón el que lo construye. Pero quiero que entiendan algo. Vamos al capítulo 5, versículo 7. Quiero que veamos algo importante. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y los colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarlas. Todas estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está en el lugar santísimo, pero no desde afuera, y ahí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no en turno ese día, y los levitas, que eran músicos, así como Amán, Jedutum y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos linos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetitas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de la trompeta, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Subrayo, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Imagínense, están alabando, están cantando, están dando gracias a Dios porque ya la presencia de Dios está con ellos. Empiezan a alabar, empiezan a adorar y no pueden seguir cantando porque la presencia de Dios llenaba ese lugar. Qué momento tan glorioso e impresionante con el cual debemos soñar todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué es importante soñar y estar pensando en eso? Vamos al capítulo 7, versículo 1. Vean lo que pasó ahí. Salomón ora y dedica el templo. Y dice, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia de Dios lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados en tierra y adoraron y alabaron diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Y quiero que entendamos algo. Dios Padre no cambia. Dios es el principio y el fin, y Dios no cambia. Yo doy gracias hoy día, porque como les dije, hubo 2 templos y los 2 templos fueron destruidos. Mucha gente se pregunta, ¿van a construir un tercer templo? Sí, y se sigue construyendo hoy día, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios.
El templo de Dios ahora somos nosotros. Su presencia está en nuestro corazón. El altar del incienso es nuestro corazón. Y se sigue construyendo. Y va a acabar hasta que el Señor Jesús venga. Pero el tercer templo se sigue construyendo a medida que tú y yo vamos predicando el Evangelio y llevando la presencia de Dios a la vida de gente que no conoce a Dios. Pero hoy quiero dar gracias porque el cuerpo de Cristo, una parte del cuerpo de Cristo, que es esta iglesia, por fin puede estar juntos, orando y alabando. Aunque nunca dejamos de ser iglesia porque seguimos haciéndolo en línea, hoy, por su misericordia y por su amor, estamos juntos otra vez para seguir construyendo el tercer templo, que tiene que ser el más grande y el más glorioso. Dice la palabra de Dios que ya Dios no habita en templos de piedra, habita en nosotros. Y tú y yo debemos anhelar que esa llenura de la presencia inunde nuestro ser. Inunde nuestro ser. Déjame llevarte a 2 de Corintios, capítulo 15. Discúlpeme, es primera. Perdón. Versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia o el Evangelio, es lo mismo, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva a ustedes y siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, lo vieron más de 500 de sus seguidores y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Después lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que ya no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como se dice. Sin embargo, lo que ahora soy se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes han creído. Y Pablo sigue hablando del Evangelio. La descripción del Evangelio es esa: ir y llevar la buena noticia a quienes no conocen a Jesús y esperar que el fuego de Dios encienda sus corazones. Ese mismo fuego que a ti y a mí hoy día nos tiene aquí, es el mismo fuego que tenemos que llevar a cantidades y cantidades de gente que no conocen al Señor en este estado. Esa es nuestra visión y es nuestra misión, y vamos por ella con gozo, con alegría, con disciplina,
Pablo decía, sujeto a mi cuerpo en disciplina. Y sin disciplina no hay discípulos. Hay que sujetar a nuestro cuerpo a trabajar y a servir. Sé que es difícil para muchos, pero les puedo decir lo mismo que Pablo. Yo soy el que más he trabajado junto con mi esposa. ¿Y sabes qué? Todavía traigo cuerda. Y ustedes van a traer mucha más cuerda. Porque la iglesia va a crecer. Y va a crecer como nunca antes lo hemos visto. Si antes habíamos crecido, no habíamos visto nada de lo que Dios va a hacer. Porque Dios en su fidelidad quiere extender su reino en este estado, esta ciudad que amamos, esta tierra en la que Dios nos ha puesto y esta tierra por la que tenemos que ir y conquistar para el reino de Dios. Este tiempo ayudó muchísimo a que se extendiera el reino. Mucha más gente se conectaba. Miren, tuvimos 2 sesiones de bautismo durante el tiempo de pandemia. Quiero que sepan algo. A la mayoría de los que bauticé yo no los conocía. Es gente que se unió a la iglesia a través de las proyecciones online. Pero ahora vamos a crecer online y presencial. Dios sabe que eso arde en nuestros corazones y quiero que arda en el tuyo. Porque Dios quiere mostrar su poder y su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Esa llenura de la presencia es la que nos transforma. Es la que te hace mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, hasta mejor suegra. Y Dios quiere llenar nuestro corazón y nuestra vida. Dios quiere que su plenitud se manifieste en todo nuestro ser. Abramos nuestro corazón, abramos nuestras mentes, abramos todo nuestro ser para estar abiertos a lo que Dios tiene para nosotros. Déjenme terminar con esto. Hay que salir de la zona de confort. Y dices, caray, ¿qué es eso? Algunos se quedaron acostumbrados a no hacer nada, porque no podías hacer nada, no porque no quisieras hacer nada. Pero tienes que salir de esa zona y luchar por tu iglesia, con disciplina. Si nunca antes serviste en un ministerio, es el tiempo de hacerlo. Hombres, necesitamos gentes para cuidar los carros afuera. Mujeres y hombres, parejas, necesitamos maestros de niños. Necesitamos gente para un nuevo ministerio llamado sanitización. Necesitamos gente para muchas cosas. Necesitamos gente para media que esté trabajando en producción de medias. A Dios gracias, pudimos invertir todo lo que necesitábamos para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Gracias a Dios por la generosidad de muchos de ustedes que dieron más allá de lo que tenían que haber dado. Pero quiero que sepan una cosa: no nos faltó un peso para salir adelante y no dejamos de pagar nada. Porque Dios es fiel a través de la generosidad de ustedes. Triste y desgraciadamente muchas iglesias tuvieron que cerrar porque ya no podían sostener sus gastos. Esta no, esta siempre pudo y siempre lo va a hacer. Porque Dios está con nosotros. Porque nuestro único interés y anhelo es ver la gloria de Dios manifestada en este estado, a través de todos nosotros, a través de todos ustedes. Hay un momento en que Moisés sube al monte Sinaí y Dios le dice: vente solo, porque si se viene otro se va a morir. Vente solo. Y Dios protegió a Moisés en una roca para que no muriera. Y dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios.
y tuvo que bajar poniéndose una especie de capucha, porque era tal su resplandor que la gente no podía verlo a causa de la presencia de Dios. Y el sueño que yo tengo, el anhelo que yo tengo, empezando por mí, es que la presencia de Dios se irradie en esta ciudad de manera tal que los que no conocen no tengan opción, que se arrodillen ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y podamos alcanzar esta nuestra ciudad. Para esto Dios nos ha plantado en este tiempo, por eso existimos tú y yo. Este es el propósito de nuestras vidas y tenemos que ir por él. Ya deja atrás tus problemas, Dios se encarga de ellos, con disciplina tuya y anhelo de tu parte por transformar tu vida. Pero Dios nos va a dar gracia a todos para que el reino crezca y podamos alabar semana a semana, de manera que la presencia de Dios llene nuestros corazones y el fuego de Dios arda y arda y arda y arda, porque nunca se puede apagar. Sal de tu zona de confort, extiende tus límites, haz lo que necesite tu iglesia, ve más allá de lo que has hecho, rebásalos. No te pongas metas previas, vete con todo. Queremos alcanzar todo el estado, municipio por municipio, y llevar la presencia de Dios y extender su reino con gente como tú, fiel, amorosa, generosa y trabajadora, que es el tipo de gente que Dios quiere en su pueblo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me llena de gozo ver este domingo que todos los que se inscribieron están aquí. Aunque no lo crean, ya los conté. Doy muchas gracias a Dios, porque quiero que sepan algo: no nos faltó nada, siempre nos sobró. Pudimos ayudar a gente necesitada. Fuimos a llevar mi esposa y yo comida a tal vez una de las zonas más contaminadas de la ciudad, a gente que ni conocíamos, es más, ni sé quiénes son. Pero pudimos ayudar a mucha gente. Esta semana, solo les comparto un testimonio. Esta semana, Dios nos mostró su poder y su gloria. Un congregante de esta iglesia, no les digo quién porque se enoja Dwight, su hermano, que es un médico cardiólogo, fue infectado con COVID. Tenía prácticamente 6 semanas entubado, pero nos propusimos a luchar por él. Y le mandaba WhatsApps y me decía: pastor, está cada vez más mal, no veo mejoría. Yo siempre le contestaba: ánimo, ánimo, vamos a ganar, vamos a ganar. Y decía: me uno, pero así como, ¿sí me entiendes? Ayer, la última semana me escribe y dice: pastor, ya no nomás hay que orar por mi hermano, ahora mi mamá de 90 años también la van a internar. Y me llega ayer un WhatsApp donde su hijo, que también es médico, hijo de la persona que estaba enferma allá en Colombia, le escribe a Dwight y le dice: Dios lo hizo. El cuate que creo que ni va a la iglesia, pero Dios es fiel y Dios levantó a mi papá y está mejor, mucho mejor, ya reaccionó. Dios es fiel para siempre.
Y mi mamá ya está comiendo y caminando y su oxigenación está en el 93%. Solo les platico una de las montón que hubo. Porque nuestro Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Y Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice la Biblia que Dios está atento a las peticiones de los justos y sus oídos atentos a sus peticiones. Amado, ya no somos los mismos. Ya crecimos en fe todos. Ya somos una iglesia mucho más fuerte, una iglesia mucho más resiliente, que puede aguantar venga lo que venga y nada nos va a tumbar. Porque su fidelidad es para siempre. Pónganse de pie y vamos a orar. Puede subir la alabanza, por favor. No estaba previsto, pero suban, por favor. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque nos mantuviste sanos, unidos, porque fuimos alimentados, seguimos siendo parte de nuestra iglesia, no dejamos de congregarnos. Y quienes no pueden venir y están viendo el video, damos gracias a Dios por tu vida. Te invitamos a que sigas unido a esta tu iglesia, porque eres parte de esta familia. Y damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos cuidaste, tú nos protegiste, tú nos has amado y nos seguirás amando. Y damos gracias, Dios, por los hombres y mujeres que tú vas a levantar para servir y trabajar por tu reino en esta ciudad. Gracias, Señor, porque tu unción va a estar en la vida de todos nosotros, porque tu presencia va a llenar nuestros corazones, vas a avivar el don de fe que tú nos has dado, Señor, y vamos a crecer en el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, Padre, y damos muchísimas gracias por tu fidelidad. Amén, amén, amén.